Muy buenos días compañeros y compañeras del grado sexto de la institución Liborio Bataller, especialmente pues en la jornada de la mañana. Hoy vamos entonces a compartir lo que es la tercera actividad de este tercer periodo académico y vamos a trabajar un poco lo que son los números decimales. Antes de trabajar el tema quiero recordarles entonces que para la próxima semana junto a la actividad me envíen la autoevaluación para tenerles también esa nota en cuenta. Listo. El tema que vamos a trabajar en estos momentos va a ser el tema de los números decimales. Lo primero que, como hemos visto en otras actividades, pues les vamos a dejar lo que es el taller en modo PDF, les vamos a dejar también el taller en modo imagen para el que lo necesite o simplemente el que necesite imprimirlo o el que necesite otro formato, pues entonces me lo va pidiendo por el WhatsApp y con mucho gusto se les irá entregando. Listo. Esta es la actividad que vamos a realizar entonces para esta semana. Por favor, la fecha de entrega, vamos a entregarla lo más posible, lo más antes posible, ojalá para el 30 de septiembre. ¿Sí? Es una actividad corta, no vamos a tener mucho inconveniente y está diseñada para hacerlo más o menos en una horita, 2 horitas máximo. No tiene tampoco mucho grado de complejidad. Bueno, lo que vamos a hacer acá es un repaso entonces de los números decimales. Lo primero que tenemos que decir entonces es el por qué surge la necesidad de los números decimales. ¿Sí? Como vemos entonces acá en esta explicación, en toda actividad siempre vamos a tener lo que es primero la explicación, el desarrollo del tema y luego vamos a tener lo que es ya propiamente las actividades. Como ustedes saben, cotidianamente nos encontramos con expresiones decimales que nos muestran una parte completa y unos pedazos. ¿Sí? ¿De dónde surge la necesidad de las expresiones decimales? Pues digamos que nos muestran la necesidad de la exactitud y por eso es que se usan en situaciones de medición como el tamaño de un objeto, una distancia, el tiempo de duración de una actividad, la capacidad de un recipiente, entre otras cosas. Como ustedes saben, los números naturales, sí, o enteros, no nos sirven en muchas ocasiones para hacer ciertas mediciones que requieren más precisión. Por ejemplo, ustedes en estos días están viendo lo que es, o algunos estaban viendo lo que es el Tour de Francia. El Tour de Francia, ustedes saben que se puede definir lo que es en una etapa o se puede definir una carrera entre dos ciclistas, no solo por un segundo, sino por una décima, una centésima, ¿sí? Ustedes saben que entre el 0 y el 1 todavía existen otra cantidad de números infinitos. Usted puede contar, por ejemplo, 0, 1, 2, pero ese espacio de tiempo que hay entre el 0 y el 1 yo lo puedo dividir a la mitad y esa mitad la puedo dividir a otra mitad. Entonces, es decir, entre el 0 y el 1 hay otra cantidad de números infinitos. Por eso, cuando ustedes ven, por ejemplo, una carrera de motos en el mismo Tour de Francia que van a definir una carrera, ustedes ven que en el cronómetro no es lo mismo llegar 37 segundos, ¿sí? Que llegar 37 con 22 centésimas, supongamos, ¿cierto? 37 segundos con 22 centésimas. Hay unas mediciones que se requieren, que se requieren hacer más exactas para poder, digamos, tener otro mejor resultado y poder hacer la medición bien. ¿Sí? Entonces, en ese caso, los números decimales terminan siendo parte esencial para la vida. Lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes ven, por ejemplo, un, como en este caso, un paquete de papitas, ¿sí? Que el paquete de papitas, como ustedes ven, o cualquier producto en un supermercado por lo regular van a tener unos datos nutricionales donde se hace necesario que el valor de esos datos nutricionales se realice lo que es en números decimales, porque requieren una medición más precisa. Entonces los números decimales son demasiado esenciales en la vida para mediciones un poco más precisas y más complejas. Como vemos acá lo que es en esta recta numérica, entonces el número decimal, por decirlo así, es simplemente cuando cogemos una unidad, en este caso por ejemplo de 0 a 1, y la dividimos lo que es en 10 partes. Mira que por ejemplo acá en este caso, dividimos esta unidad en 10 partes. ¿Sí?
Si yo, por ejemplo, entonces, del 0 al 1 cogiera la mitad, este número acá lo representaría con 0,5 o 0,5 décimas, ¿sí? Si yo cogiera entonces simplemente 7 pedazos, como tenemos acá, entonces lo representaríamos con el número 0,7 o 0,7 o 0,7 décimas. Y de igual forma yo podría hacer con todos los números de la recta numérica, ¿sí? Pero resulta que yo puedo dividir también acá este pedacito del 0 hasta el primer pedacito, lo puedo dividir también en 10 partes. Y esos otros pedacitos en 10 partes y me podría ir hasta el infinito. Entonces estamos hablando de que entre el 0 y el 1 hay otra cantidad de números infinitos con los cuales se puede trabajar lo que es en matemáticas. Esto pues como para la importancia, para mirar la importancia de los números decimales y como para que comprendamos que ahí nos metemos en otro mundo que hay otra cantidad de números infinitos, inclusive del 0 al 1. Bueno, eh, como les dije entonces, lo podemos ver los números decimales en un cronómetro, podemos ver los números decimales, por ejemplo, en ciertas tablas estadísticas, por ejemplo, en este caso, partes del día o en 24, partes del día, 24 horas que dedican a dormir algunos animales, por ejemplo, una oveja que se demora 0,125 partes del día entonces que dedica a dormir. Bueno, eh, necesitamos entonces todos estos datos. Lo otro es, para mirar y para leer bien los números decimales, ustedes recuerdan que con los números enteros, usted colocaba lo que era unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, y al ubicarlo lo que era en esa pequeña tabla, pues entonces usted ya comenzaba a mirar cómo se leía el número. En este caso, por ejemplo, recuerde que ustedes por allá en la escuela cuando comenzaban a mirar, listo, si es el 6 lo coloco entre las unidades, ¿sí? Si ya entonces no es el 6 sino que es el 46 o simplemente es otro número como el 16, entonces lo coloco aquí en decenas, ¿sí? Y así me iba yendo. Y de esa forma entonces yo iba aprendiendo cómo ubicar los números naturales. En el caso de los decimales, digamos que ya es de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que comenzar entonces a contar después de la coma, después de la unidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la unidad, en este caso acá sería el 0 con la coma, y la décima entonces sería el siguiente número, en este caso 8. La centésima, el siguiente número, ¿sí? Que en este caso sería 3. Y si el número tendría más variantes, entonces yo, por ejemplo, podría colocar aquí un 4. Entonces ya sería 0,834 y sería milésimas. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Sería, si acaso lo tuviera el 8 y este 3 no existiera, entonces simplemente sería 0,8 décimas o 0,8 décimas, como algunos dicen, u 8 décimas también se podría decir. Si tengo entonces el 3 acá, 0,83 centésimas, ¿sí? O 0,83 centésimas u 83 centésimas. Y así sucesivamente nos vamos yendo y de esa forma entonces vamos lo que es realizando, pues vamos ubicando lo que son los números decimales para su correcta pronunciación. Listo. Ahora, ¿ustedes cómo ubicarían entonces los números decimales de forma que sea de mayor a menor? Acá, por ejemplo, tenemos un caso en el que tenemos varios números decimales, ubicados obviamente en su respectiva tabla. Acá ya los tengo en orden, pero entonces, si a mí me piden, por ejemplo, que los ubique de mayor a menor, yo lo que me voy a comenzar a ubicar es desde las unidades. Supongamos, si en la unidad tengo lo que es estos números, ¿sí? Yo primero me ubico. ¿Cuál es el número mayor de las unidades? Entonces yo comienzo a mirar, el número mayor de las unidades, en este caso, por ejemplo, aquí tengo un 0, tengo un 0, tengo un 0, tengo un 1. Bueno, el 1 es el mayor.
Entonces, por lo tanto, el número mayor sería acá 1, ¿sí? Entonces, 1.8 sería el número mayor de todos estos. Vamos a mirar entonces cuál sería el siguiente número mayor. Entonces vuelvo y me voy con las unidades, pero resulta que estos tres están igualitos, ¿sí? Entonces ya no puedo basarme en las unidades, sino que tengo que pasarme a las décimas. Y en las décimas entonces tengo que el número mayor sería lo que es el 7. El número mayor sería lo que es el 7. El 8 ya no lo contaría porque recuerde que el 8 ya lo tengo aquí de primeras por haberlo contado en las unidades. ¿Sí? Entonces, tendría entonces que 1.8 es mayor que 0.75, pero 0.75 es mayor entonces que 0.625. Cuando tengan dudas simplemente se van pasando. Si los números aquí siguen repetidos, entonces me voy pasando al siguiente, a las décimas, después a las centésimas y a las milésimas y así sucesivamente me voy yendo para ubicar entonces cuál sería el número mayor. Eso pues como para ubicarlos en su mayor, sí, para ubicarlos de mayor a menor o de menor a mayor, depende de lo que te vayan pidiendo. Entonces las actividades que vamos a hacer son las siguientes. Acá por ejemplo tenemos un ejemplo de la vida cotidiana en donde hay simplemente un pasabocas, unas rosquitas como tal, tienen unos datos nutricionales y vamos a resolver lo que es algunas preguntas como por ejemplo cuál sería entonces el componente de mayor valor nutricional en este paquete de pasabocas. Entonces, ¿cuál sería de estos componentes nutricionales que tenemos acá, cuál sería entonces el mayor? Que eso va a ser sencillo para ustedes, sé que lo van a realizar muy bien. Ordenar de menor, ahí ya sería al revés, ordenar de menor a mayor todos esos datos numéricos que vimos en el pasabocas, ¿sí? Y me los colocan aparte y los vamos ordenando numéricamente de menor a mayor. ¿Cómo se leerían y se escriben las expresiones decimales? Entonces, con cada uno me van a escribir cómo se leería este número, cómo se leería este, cómo se leería este. Al frente me le van escribiendo cómo se lee cada uno. Y el cuarto punto es asociar con una flecha la forma de leer el número con la expresión decimal correspondiente en la siguiente tabla. Por ejemplo, en este caso sería estos valores de acá que están en letras, ¿cómo los asociaría con estos? Es decir, vamos a hacer una tabla de apareamiento en donde vamos a ubicar correctamente una centésima cuál de estos números sería. Bueno, y por último tenemos entonces acá un ejemplo cotidiano en donde nos van a dar unos datos y a partir de esos datos tenemos que llenar lo que es esta pequeña tabla. ¿Sí? El punto dice que 5 jugadores de baloncesto se organizarán en una fila por orden de estatura de mayor a menor, con la siguiente información. Organiza una tabla, en una tabla los nombres de los jugadores y su correspondiente estatura. Entonces ustedes lo que van a comenzar es que con estos datos que le van a dar acá, comenzar a aplicar un poco lo que es la lógica y de esa forma entonces yo voy a comenzar a deducir cuál es el nombre del jugador, cuál sería entonces su estatura promedio de acuerdo con estos datos que me vayan proporcionando acá. Esa sería entonces la actividad. No considero pues que no es tan compleja. Igual cualquier cosa saben que con mucho gusto les colaboraré y estaré dispuesto entonces a ayudarlos para el que no vaya entendiendo. Entonces dos cosas recuerden. Para el 30 de septiembre ojalá me envíen lo que es la actividad bien puntuales. Ya saben que me la pueden enviar por WhatsApp al mismo correo que lo tienen acá en pantalla, rubentodobienuno@yahoo.es, y por ahí derecho me envían también lo que es la autoevaluación. Listo, que pasen un feliz día y un feliz resto de semana.